Bien, señoritas y jóvenes, vamos a continuar con la explicación de cómo hacer para determinar los tipos de diseños que debemos aplicar, ya sea un caso o ya sea un problema de investigación. Vamos a partir del siguiente caso en esta oportunidad. El caso es el siguiente, el caso de Yossi, alumna del Instituto Superior de Pedagogía Público San Marcos, que se ha propuesto realizar un estudio para su tesis con los mismos niños con los que está realizando su práctica profesional. ¿Dónde? En la institución educativa número 1354 del caserío El Gallito del distrito de Chancay. Ella quiere investigar si la autonomía de los niños de 3 años tiene alguna relación con sus niveles de autoestima. La pregunta es, ¿cuál es el diseño más apropiado que tendría que aplicar Yossi? Para eso, recordamos las estrategias e identificamos los elementos del caso o del problema. En primer lugar, ¿qué nos preguntamos? ¿De dónde vamos a recolectar la información? Y en este caso, ¿de dónde vamos a recolectar la información? Si ustedes están leyendo, vamos a recoger la información, lógicamente, de los niños de 3 años que están matriculados en la institución educativa 354 del caserío El Gallito. Muy bien. Primer elemento identificado. ¿Qué más tenemos que identificar? Tenemos que buscar qué información vamos a recolectar, qué información vamos a observar, qué información tenemos que buscar en estos niños de 3 años. Si ustedes ya se dieron cuenta, vamos a observar los niveles de autoestima. Vamos a observar su autoestima. Entonces tenemos la primera variable que vamos a recolectar, información sobre la autonomía. Y también nos damos cuenta que existe otra variable acerca de la autoestima. Muy bien, seguimos leyendo, ya no encontramos más variables, no encontramos más muestras, entonces creo que estamos listos para poder decir y definir qué diseño vamos a aplicar. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pero si seguimos leyendo el caso, hay una palabra clave que me va a permitir determinar el tipo de diseño que voy a aplicar. Y esa palabra clave es relación. Relación. Entonces, si en el caso o en el problema encuentran esta palabra relación, ya nos ayuda a deducir, ya nos ayuda a inferir que vamos a utilizar un diseño descriptivo correlacional. Entonces, esta es la clave. Si ustedes ven en el problema, si ustedes ven en el caso que hay una palabra que dice relación, ya les lleva a determinar que utilizarán un diseño correlacional. Muy bien, entonces con estos elementos creo que estamos listos para poder decir que vamos a utilizar el diseño correlacional. ¿Y cuál es su diagrama? El diagrama es el parecido que está en la literatura, sino que en la literatura hay una variable más, la O sub z, ¿verdad? Nosotros lo hemos recortado porque en nuestro caso solamente tenemos dos variables, una que es autonomía y la otra que es autoestima. Por eso que aparece solamente con dos variables. Muy bien, seguimos entonces y desciframos los signos y símbolos de el diseño. Como primero tenemos M. ¿Qué significaba M? Eso ya lo sabemos, que es la muestra, ¿verdad? ¿Y qué es la muestra? De donde vamos a recolectar información. En este caso, ¿quiénes constituyen nuestra muestra? Claro, los niños de 3 años de la institución educativa 354 del caserío El Gallito de distrito de Chancay. Seguimos. La O, ¿qué significa? Ya también sabemos que son las observaciones. Pero la O está acompañada de una X, ¿no? Entonces X es la primera variable, la variable 1. ¿Y qué significa X en nuestro caso? Es la autonomía, la variable autonomía. Ahora necesitamos saber qué es Y. ¿Y cuál es Y? Y es simplemente autoestima. ¿Y qué nos falta? Nos falta la R. ¿La R qué significa? La relación entre variables. ¿Pero cuáles variables? ¿Cuáles variables? Las variables autonomía y autoestima. Entonces, nuestro diseño nos está pidiendo que busquemos si es que existe una relación entre autonomía y autoestima. Eso necesita entonces. Necesitamos saber mediante el estudio si es que existe, si aquellos niños que tienen una buena autonomía tienen también una buena autoestima. ¿Cómo lo sabremos?
haciendo el estudio correspondiente. Entonces, esa es la aplicación del primer ejemplo. Ahora tenemos el segundo ejemplo, que está planteado a través de un problema. El problema dice, ¿existirá alguna relación entre los tipos de emojis, iconos o imágenes que utilizan en sus comunicaciones en las redes sociales en WhatsApp con el tipo de personalidad de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Rafael Puga Estrada, del Centro Poblado de Tinhayó José Sabogal 2020? Este es el problema. La pregunta es, ¿cuál es el diseño más apropiado que se tendría que aplicar? De nuevo recordamos la estrategia de ubicar los elementos dentro del problema. El primer elemento tenemos que buscar es de dónde vamos a recoger la información. ¿Y de dónde nos dice el problema? Claro, vamos a recoger la información de los estudiantes de quinto grado que están estudiando en el colegio Rafael Puga Estrada del Centro Poblado de Tinhayó en el distrito de José Sabogal. Primer elemento. ¿Qué más tenemos que buscar? Tenemos que ubicar las variables, es decir, sobre qué voy a recoger información, sobre qué voy a recoger información. Y si ustedes ya se dieron cuenta, vamos a recoger información acerca de los tipos de emojis que utilizan los estudiantes de quinto grado. ¿Y cuál es la otra variable? Claro, ya lo vieron. La otra variable es la personalidad, ¿no? Entonces también tenemos una muestra, tenemos dos variables. Y les dije hace rato, en el ejemplo anterior, que tenemos que buscar una palabra clave para poder determinar de repente si es o no es ese tipo de diseño correlacional. ¿Qué palabra era? Relación. Y aquí lo encontramos, la palabra relación. Dice, ¿existirá alguna relación? Ya saben, si es que existe esa palabra relación, automáticamente ustedes ya infieren que es un diseño. ¿Qué tipo de diseño? Correlacional. Muy bien, entonces ya sabemos que vamos a aplicar un diseño correlacional. Ahora, ¿cuál es su diagrama? Es el mismo diagrama que utilizamos hace un momento en el ejemplo anterior. Ahora vamos a descifrar cuáles son los símbolos y signos de este diagrama en este problema planteado. M es la muestra, que dijimos que la muestra de donde se recoge información. En este caso serían los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Rafael Puga Estrada de Tinhayó del distrito José Sabogal. ¿Qué más? O dijimos que son las observaciones y X, la primera variable, en nuestro caso son el tipo de emojis que utilizan los jóvenes, y la segunda variable, Y, que vendría a ser la personalidad. ¿Qué nos falta? R. R, que es la relación entre variables. ¿Qué estamos tratando de estudiar? Los tipos de emojis, si tiene relación, los tipos de emojis que utilizan los jóvenes con su personalidad que ellos tienen, ¿no? Entonces, hacemos recordar simplemente que los estudios descriptivos buscan relacionar dos o más variables, ¿no? Para ver si tiene relación entre una o dos más variables. Muy bien, entonces, ¿y cómo voy a saber si es que tiene o no tiene relación? Pues estos datos recolectados se someten a las pruebas estadísticas y ahí nos determinará la estadística si es que hay una relación directa, una relación inversa o simplemente no existe correlación. Estos son los ejemplos entonces de cómo aplicar en un ejemplo, en un problema, o en un caso, cómo determinar qué tipo de diseño se podría utilizar. Entonces, con este ejemplo terminamos lo que son los diseños descriptivos correlacionales.